buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nos acompañan para la tertulia Alejandro Maestre Gasteazzi. Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Buenas tardes. Y feliz año. Y feliz año, sí. Juan Carlos Carrillo, concejal, el único concejal independiente del Ayuntamiento de Tarragona. Buenas tardes y feliz año nuevamente. Igualmente, gracias. Vamos a conversar, entre otras cosas, pues de la actualidad que tenemos aquí en el Ayuntamiento y de lo que quedó inconcluso en el Pleno. Por cierto, ¿qué pasó con ese Pleno? El día 28 que se fue la luz, ¿fue una inocentada o fue que había un deseo expreso de que sucediera así para que la gente estuviera en su casa, que era lo que procedía? No se puede bromear con el tema. Fue una avería técnica de los micrófonos, entonces impedía que se nos escuchase y se se decidió de aplazarlo y dejar los puntos pendientes que quedasen para el siguiente pleno. Cuando uno quiere hacerse oír, grita. Seguramente no era tan importante lo que había que decir para que hiciera falta el micrófono. Yo la casualidad de que yo llevaba unas preguntas y como había que hacerlas en ese pleno, las tuve que hacer a viva voz. A viva voz. Como procede. Como procede. O sea, que nadie se asuste. Como hacían en la antigua Roma, ¿no? Como hacían en la antigua Roma. Sí, sin micrófono. Pero que quedaban bastantes mociones. Sí. Porque seguimos con una tónica que, bueno, yo aprovecho otra vez para decir que no se puede ir con 13 mociones a un pleno. Hablaremos ahora de las mociones, pero me interesa primero que nada una reflexión de ustedes. Ambos, ya no, pero en su momento fueron miembros del Partido Ciudadanos, en su momento, ¿no? Por lo que se ve en la prensa, es el único partido que está dando un poco la cara a la realidad que está sucediendo en España, ¿no? Y entre otras cosas, permítame que voy a cortar y no va. Es la única persona que está dando cara a lo que está sucediendo en España. Y viene en la prensa hoy que Rivera amenaza con congelar todos los acuerdos que Rajoy si Barreiros, la que era alcaldesa de Cartagena, no dimite. ¿Qué le parece esa posición de Albert Rivera? Bueno, Rivera, Ciudadanos a nivel nacional lo que está haciendo es lo mismo que hizo el Partido Popular en su momento. Es decir, si uno coge el discurso de Ciudadanos, verá que se parece muchísimo al de José María Aznar en su momento, de reivindicar la unidad nacional, de potenciar un nivel económico basado en la competitividad, en la eficacia. Si uno coge el discurso de Podemos, verá que se parece mucho visualmente, en la estética incluso, de Felipe González cuando empezó. Es decir, realmente lo que están haciendo es, pues, dentro de su plan de marketing, pues ir a los sectores mayoritarios de la sociedad española para cogerle el espacio a los partidos de antes. Pero como no existe una democracia formal y no existe realmente la capacidad para que se imponga una idea sobre otra, porque el sistema de la ley electoral no lo permite, pues ahora mismo tenemos un momento de transición que es caótico, pero realmente Ciudadanos lo que está haciendo es utilizar el discurso que utilizó el Partido Popular para conseguir su mayoría absoluta. Solo que, claro, cuando está en el gobierno, el Partido Popular se desgasta y evidentemente tiene que pues dentro de esa, como una buena oligarquía, pues tiene que hacer pactos y nunca puede llevar a cabo su programa realmente. ¿Crees, Juan Carlos, cree que sería necesario estar, porque la opinión pública lo percibe así, ¿no?, que estar como supeditado a Ciudadanos, me refiero al Partido Popular, que eso no se evitaría si el Partido Popular tomara medidas oportunas en el tiempo y forma, y no esperar a que sea un condicionamiento de Albert Rivera la renuncia de ciertos miembros para ayudarte en algunos acuerdos? Bueno, mira, yo el hablar de temas nacionales, pues bueno, vamos a hablar estamos hablando de la que fue... sí, pero que nos vamos enseguida a lo nacional, pero bueno, vamos a ver. Voy a dejarme de criticar a los partidos, que siempre estoy criticando, y voy a ponerme la funda de que me creo lo que hay. Ciudadanos está aprovechando el tirón de las elecciones catalanas. Ciudadanos ahora se ve fuerte. Ciudadanos lo primero que debería de hacer, y voy a hacer un pequeño paréntesis, las críticas no vienen porque estuviésemos en Ciudadanos o no, sino porque somos dos personas
que hemos vivido, cómo funcionan los partidos. Entonces, cuando hago la crítica a Ciudadanos, la hago extensiva a todos los partidos. Lo primero que debería hacer era cumplir su programa, cosa que no hacen todos los partidos. En su programa llevaba el cambio de la ley electoral, que le está pasando también factura a él en Cataluña con el porcentaje de los votos. Bien pasado, además. Bien. No lo están haciendo cuando tienen poder ya. Ya está en el Congreso de los Diputados y ya pueden promover un cambio de la ley electoral. Ya pueden promover lo que yo fui defendiendo en el ayuntamiento antes de incluso formar la agrupación, de que el alcalde se eligiese directamente porque viene en la Constitución. Pero bueno, Ciudadanos entra en la tónica del sistema, es una pena. Es una pena. Y digo lo mismo que decía hace 2 años, que tanto Ciudadanos como Podemos no hayan sido los partidos políticos que de verdad hayan venido a cambiar lo que hay que cambiar. Se han subido a la moto, quieren ser cada uno por su lado los recambios de lo que hay, y eso es lo que gente como él o como yo no nos metimos en ese partido. En ese partido nos metimos para intentar romper con lo que había. Era un partido que se suponía nuevo, era un partido que se suponía que venía a cambiar. Que ahora pida que Barriro se vaya, que ahora pida Cabezas de Turco, que ahora pida... Pues bueno, es sencillamente un juego de poder que se llevan, que en el fondo no va a beneficiar al pueblo. Seguimos con el juego de poder, seguimos con el juego de intereses en Madrid, lo que conlleva juego también de intereses en las comunidades autónomas, y que los municipios o los que somos la infantería, los que estamos en los municipios queriendo hacer política y queriendo sacarlo adelante, solo nos encontramos trabas, trabas, trabas y trabas. ¿El papel de Ciudadanos es fundamental ahora mismo? Es que ellos defienden unos valores, se supone que el Partido Popular otros, Podemos por la izquierda con el PSOE y Izquierda Unida defienden otros, y seguimos en lo mismo, es solo un juego de poder. Entonces les pregunto a ambos, si hicimos lo mismo, ¿qué esperanza tenemos los ciudadanos? Aunque la reflexión era a nivel general, aunque la reflexión es a nivel general, es decir, yo cuando me metí en Ciudadanos Totana, ¿vale? Yo no tenía mucha fe en Ciudadanos a nivel global. Es decir, yo sabía que, bueno, pues yo lo único que intentaba era pues a colaborar en mi pueblo para que las cosas a las que teníamos, pues, bueno, yo pensaba que podríamos llegar a tener control, poder mejorarlas, poder aportar ideas y mejorar. Pero lo cierto es que no existe democracia interna dentro del partido de Ciudadanos, igual que no lo existe dentro de ninguno, es decir, dentro de Ciudadanos, y si, quizá dentro de Ciudadanos exista algo más incluso que en otros partidos, porque eso es algo que también se comenta mucho aquí, es decir, aquí de repente hay una lista que se presenta, ¿no? En algunos casos se hacen primarias, ¿vale? O algo que se le llama primarias, pero realmente esto es una estructura piramidal y evidentemente Murcia, Ciudadanos Murcia, el que tenga control a nivel regional, quiere controlar y a nivel nacional quieren controlarlo, por lo tanto nadie en un partido va a poder hacer algo en contra de lo que diga su mayor... Por ejemplo, un ejemplo para no divagar tanto, en algo muy concreto. ¿Os acordáis de ese cartel que ponía agua para todos en el ayuntamiento de Totana? Ponía una agua para todos. Era un reclamo político. Ahora el de no a la línea de alta tensión. Sí, sí, pero bueno, por lo menos ese a lo mejor es incluso más realista, el de poder cambiar. Hay que tener el balcón tapado con algo. Sí, bueno. Con lo bonito que es, ¿no? El problema no es que se quiera reivindicar algo, a mí me parece muy bien, y sobre todo ellos sabían que la mayoría, bueno, Totana, evidentemente la economía agrícola es una parte muy importante de Totana, por lo tanto a mí me parecía, como reivindicación me parecía muy bien que esté, siempre y cuando era lo que quería la mayoría de los totaneros, que hubiera un sistema de regadío que fuera sostenible. Pero que el mensaje bien, fuera más allá de la pancarta. Sí, el mensaje era ese, y entonces de repente gana el Partido Popular a nivel nacional y también a nivel regional. Claro, ¿qué pasa? Han cambiado de repente, la gente ha querido, ya ha dejado de interesarle que el agua se solucione, no, solo que, bueno, quizá Cospedal o quizá, no sé, alguien ha dicho que el plan hidrológico nacional ya no es un tema del Partido Popular, y ¿qué hacen en el partido local? Lo quitan. Si esto fuera una democracia
el Partido Popular de Totana o el Partido Socialista, cualquiera, realmente representan la voluntad de los totaneros, si la voluntad no ha cambiado, ¿por qué han cambiado ellos de parecer? Porque lo que necesita promover un partido político a nivel local está dictado a nivel de arriba. Es decir, lo que tienen que vender el Partido Popular y digo Partido Popular porque ahora estoy con ese ejemplo, pero que es en todos los partidos igual, pues viene de arriba para abajo. Entonces, si alguien se piensa que se va a meter dentro de política, dentro de un partido político, porque va a poder cambiar las cosas, aunque solo sea a nivel local, las lleva claras. Porque al final se va a tener que enfrentar con la directriz general del partido, que es el que gobierna. Y no tendría que ser un partido político el que elige a los concejales. Son los concejales los que eligen al partido en una democracia. Es decir, porque al concejal lo eligen los ciudadanos. Pero con ese mensaje tan desesperanzador que tú estás lanzando, que no me dejas, no hay esperanza ninguna. No, sí. O sea, los proyectos que surjan a nivel local, como surgió, por ejemplo, Ciudadanos a nivel de Totana, ¿ok? Sí. Y que de alguna manera tú sientes y reconoces que ha sido fagocitado por el Ciudadanos nacional. ¿Qué esperanza le deja a la gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo y quiere crear algo nuevo? Está condenado a ser absorbido. Es que si hablamos fíjate tú lo de Pilar Barreiro, lo que ha dado ya. La política a nivel nacional interesa, por supuestísimo que interesa. Pero la política a nivel nacional debería tratarse a nivel nacional. Bien. Hecha la crítica a Ciudadanos, ahora digo, Cataluña, ellos son los primeros que están sufriendo esa ley electoral, donde gana unas elecciones y no puede gobernar. Pero claro, a mí se me pone a elegir entre partidos separatistas y Ciudadanos, pues ¿qué quieres que te diga? La gente se ha expresado como ha podido en Cataluña y castigando la mala política del Partido Popular, ¿eh? Y la política servilista del Partido Popular hacia los independentistas también durante estos 40 años. A nivel local hemos llevado la experiencia y tiene razón. A nivel local la única manera que hay de que pueda entrar gente sin esas ataduras a gestionar y a desenvolver cositas que no se quieren desenvolver, tiene que ser gente que no tenga nada que ver con esos partidos políticos. Eso no quiere decir que no tenga ideología o que no tenga su manera de pensar, pero que en ese grupo de personas a nivel local, y es una tendencia que se va a dar cada vez más, pienso yo, y se va a dar, ese grupo de personas no estén perdiendo en tiempo en pensar si van a ser diputados, si el partido me ha dicho, me han llamado, no publique, si publique, no me coarte. Esas personas tienen que limitarse a trabajar por su pueblo. Bien, se puede dar una coyuntura de personas de diferentes tendencias políticas que lo único que hacen es aportar, ¿eh? Esa era mi intención más o menos cuando traemos Ciudadanos a Totana. Pero claro, yo leo el programa, yo veo lo que hay y vas con esa ilusión, pero chocas con lo que él dice. De repente, si te mueves un poquito más de la cuenta o si quieres promover algo, bueno, pues aún así hay que decir que el 90%, por decir algo, de la responsabilidad y la culpa de que el Partido de Ciudadanos de Totana no solo haya conseguido tan pocos votos para lo que le podría haber esto, y por lo cual ahora no tiene ninguna representación en el ayuntamiento visible, es de los que fuimos responsables del partido en su momento. Es decir, no tanto Murcia. Es decir, estamos hablando de que sí, es verdad, que Murcia impone y restringe, sobre todo cuando ve que no funciona a nivel local. Pero la responsabilidad, la elección de los candidatos, que sí que se hicieron primarias, pero vinieron muy poca gente, no teníamos 5 personas, o 20 y pico, sí, fueron muy pocas personas, o sea que realmente tampoco podemos decir que fuera la representación de la voluntad de una mayoría del pueblo de Totana. El problema, yo entiendo que dice, bueno, evidentemente si montamos un partido político sin representación nacional, sino que es un partido simplemente independiente, pero se repetiría exactamente el mismo problema. Y el mismo problema es la no representación, ¿vale?, del político a lo que podría ser ciudadano. Es decir, el político no representa a nadie. ¿Por qué? Porque para eso tiene que haber una suscripción uninominal. Es decir, cada barrio de Totana tendría que elegir a su representante.
tiene que elegirlo. Y ahí se establece un compromiso entre ese representante que podrá o no pertenecer a un partido político, pero ese compromiso que tiene lo tiene con su suscripción uninominal. Y si él hace o no hace, no a los 4 años, sino a los 2 años, es sustituido automáticamente porque no ha podido cumplir su programa, porque no ha sabido o por lo que sea, ¿vale? Y ese representante, junto con el resto de los barrios, eligen al alcalde. Pero eso es un sistema representativo. Pero es que vamos a más, y así enlazamos, si queréis, a otro tema, que es, cuando hablo de elegir, ya no digo solamente de elegir a tu representante, digo de hacer protagonista de la vida de tu ciudad a todos los ciudadanos, por ejemplo, para la policía local. En los países donde hay democracia, se elige al jefe de policía, se elige. Y el jefe de policía, cada 4 años... Pero me estás poniendo en bandeja de plata el poder. Si tú le das el poder al pueblo, ¿qué sentido tienen algunos líderes políticos? Que son los que nombran en este momento. Líderes si políticos, tú le das el poder al pueblo... Líderes políticos va a haber siempre. Lo importante, y partidos políticos también, porque son al fin y al cabo grupos ideológicos de personas. Pero cuando me refiero a líderes políticos me estoy refiriendo a ese que decide quién y quién no. A eso me refiero. Claro. Ese es el poder. Claro. Cuando tú le quitas ese poder, ya el liderazgo es otra cosa. Claro, el liderazgo es gestión. Pero, perdona, vamos a ver, pero es que es muy sencillo de entender. Sé que lo que él dice es que si yo me presento en mi barrio, zona de la cárcel, el barrio de la cárcel, como quiera llamarlo, San Mateo, vamos a ver. Yo hago mi campaña en mi barrio. Los partidos políticos pueden mandar a quien quieran a los barrios a hacer su campaña. Pero yo me comprometo con el ciudadano de mi barrio, mis competencias son mi barrio y soy un concejal de barrio. Lo que él dice, claro, es que es así, es que no se puede negar la realidad. Lo que pasa es que ocurre una cosa, y yo se lo decía antes también, moralmente, que yo pienso como él. Yo me viene una encrucijada, donde soy miembro del partido, hacemos la lista, votamos la lista, intentamos hacerlo lo más democráticamente que podemos, fallamos estrepitosamente con el número 1. En esa época había unos que querían continuar adelante y otros que eran, por ejemplo, como él, que veía que eso no iba a funcionar, ¿no? Bien, pero todo esto son temas políticos. Yo me echan del partido, a los 2 años me llaman para ir, ¿no? Yo me encuentro primero en la coyuntura moral de decir, el acta es de la persona también. El acta es mía, no es del partido político. Bien, decido tomar el acta. Pero porque en esta encrucijada que me veo, decido tomar el acta, pero no dejar de denunciar lo mismo que le está diciendo. Bueno, decides dejar el acta cuando se te propone la posibilidad, porque en el momento no querías... No te entiendo. Es decir, hay un lapsus de tiempo de 2 años de lo que has dicho, entre... Sí, a mí me expulsan y desaparezco y entra Asensio y sigue su... Y yo ya sabes que estaba en contra de que te expulsaran de esa manera. Sí, aunque lo sé. yo no estaba de acuerdo con tu gestión, pero eso no te quita para que, bueno, al fin y al cabo, aunque fuera por ese proceso de primarias, aunque viniera poca gente, pero hubo un proceso de primarias. Luego, es que la idea era esa, de abrir un poco... Ese proceso de primarias lo hubo. ¿Vale? Y, cosa que en otras agrupaciones no hubo, ¿eh? Sí, pero bueno, en la práctica lo que hay que decir es que de muy mala manera se vino Murcia, en lo que hablamos de la intervención, llegan y dicen, mira, tenemos una persona que va a salir una noticia a nivel regional y no queremos que enturbie el proceso, ¿vale? Bueno, pues expulsarlo del partido, pero si hubiese una democracia de verdad y él representara o hubiese sido el candidato elegido por una suscripción, lo pueden echar del partido, pero nadie lo puede echar de su suscripción porque a él lo han elegido los ciudadanos. Lo que pasa es que también es verdad que en ese momento accediste al chantaje que es decir, tú cogiste y dijiste, vale, pues me voy, renuncio. Sí, yo accedo al chantaje porque también dicen que si no lo hacía, la lista no salía. Sí. Le hicieron un chantaje. Fue un chantaje, me tuve que ir, pero perdona, vamos a seguir con el hilo. Claro, y le doy la razón. A mí lo que me ocurre es que a los 2 años me toca el acta. Ahora hay que distinguir una cosa. El acta todavía, en este sistema, el acta pertenece a la persona, no al partido. Yo lo pienso y me lo planteo y digo, voy a coger el acta. Y voy a coger el acta para desde dentro denunciar lo que hay.
no sé hasta dónde voy a poder, porque cuando uno está dentro y ve que hay muchos temas que son fáciles de resolver y esa teoría que él dice, ve en la práctica, que teniendo ganas y siendo independiente puedes hablar y manifestarte en un pleno, podrás equivocarte o la práctica que me falta todavía, pero puedes hablar, ¿eh? Y puedes decir las cosas como son, tienes el poder que tienes, lo tienes limitado. ¿Se pueden cambiar las cosas a nivel municipal? Sí, pero sí, de la vida diaria sí se pueden cambiar, pero partiendo de una opción independiente que tenga las cosas claras. Se pueden cambiar ciertas cosas de la gestión diaria, de presupuestos, de ser más, de desatrancar cosas que por intereses creados por los partidos durante años no quieren sacar y generan deuda o generan problemas. Punto. Pero el sistema no lo va a cambiar. O sea, tendría un poder limitado y va a durar lo que dure. Cuando hablaba a Juan Carlos estabas un poco escéptico. A ver, yo intuyo que pronto veremos el partido político, un nuevo partido político total, no sé. Que yo no, es que sinceramente te digo que no sé ahora mismo el camino que voy a tomar, no lo sé, porque lo primero que necesito para tomar ese camino son personas que quieran trabajar. Hombre, evidentemente, si quieres continuar, si quieres... No era mi intención, pero le contesto porque no tengo problema. Está claro que si quieres seguir en política es el único camino que te queda. Lógico. Evidentemente, si quieres seguir participando políticamente, evidentemente, Ciudadanos ya no creo que te vaya a abrir las puertas, tampoco creo que quieras entrar. Ni voy a entrar en un partido más a nivel nacional. Tampoco creo que te vaya a dejar otro, pero evidentemente la única salida, por lo que comentas, evidentemente sería crear. Pero aún así, siento decirte y siento decirle también a los que nos esté viendo que no por él o por nadie, o sea, esto no es porque el sistema, es decir, no conozco a ningún mafioso que se meta en una organización criminal para cambiarla desde dentro, ¿vale? Bueno, igual el ejemplo de llamar organización criminal se quede, no sé, mejor alto, corta o larga, pero el caso es que uno no se puede, no ha habido... En las redes sociales hoy identificaba al Partido Popular como eso. Bueno, sí, eso lo ha hecho muchísima gente, pero no existe jamás en la historia de la humanidad ningún sistema que se haya cambiado desde dentro. Es decir, eso es una realidad histórica, es decir, eso es un hecho histórico. Es decir, no ha existido ningún sistema que haya cedido el poder, vaya, ha habido una cesión de poder voluntaria. Es decir, un dictador ha dejado de ser dictador por dos razones, o porque ha muerto o porque lo han matado. Es decir, y esto es así, una oligarquía como la que estamos viviendo, que es el término científico para describir en lo que estamos hablando, es decir, no es una opinión, es decir, que esto también es importante, que la gente tiene que entender que hay cosas que corresponden al ámbito de la opinión y otras que no. Pero bueno, eso es un tema que daría para otro. Pero, y de hecho sé que han venido otros como Vicente Carreño y otra gente mucho más formada que yo, que lo ha explicado aquí en este programa con argumentos bastante buenos. Pero no se va a cambiar el sistema desde dentro. Es decir, cambiando de personas no va a cambiar el problema, porque el problema ahora mismo no es solo las personas que están dentro, es que esas personas son elegidas y permanecen en el poder por una razón, y es el propio sistema, la estructura social. Y el ciudadano no puede cambiar, no puede tomar decisiones importantes, ni siquiera a nivel local. Le pregunto a ambos. Lo que tú estás planteando, que el cambio no se hace desde adentro, creo que es una cosa que comparte todo el mundo. Pero sí, aún dentro de los partidos, Alejandro o Juan Carlos, hay gente que está descontenta como están sucediendo entonces las cosas, ¿no? Y quisieran de alguna manera buscar alternativas diferentes. ¿Qué se le puede, qué se le puede ofrecer a esas personas de un partido, de otro y de otro, que las hay, que están descontentas? ¿Qué se le puede ofrecer a esas personas? Y hablamos desde la experiencia, porque no es teoría, hablamos desde la experiencia. Las personas que están en los partidos políticos, que quieren trabajar por su pueblo, en partidos nacionales, porque es que aquí es donde se pueden tomar los dos caminos. La única manera pacífica que habría de cambiar el sistema es quitarle la legitimidad política que tienen, que es no votar. Es técnicamente imposible, con el lavado de cerebro que hay, donde nos creemos que depositar la papeleta, ya estamos en democracia porque echamos una papeleta, es técnicamente imposible que consiga España un 80 o un 90% de abstención. Aún así,
La abstención en las municipales anteriores aquí subió, rondarán los 9.000, 10.000 abstencionistas y espero que siga subiendo, ¿eh? Lo digo así de claro. Esas personas que quieren trabajar y que saben que nos ven, igual que yo hablo con gente dentro de los partidos en el ayuntamiento y me dan la razón, que están atados de pies y manos muchas veces por el partido, que suelten amarras con el partido. Está clarísimo que un partidillo político pequeño a nivel local no va a entrar a cambiar el sistema. Sí se puede dar guerra. Ahora mismo tenemos voz aquí porque nos invitas y porque yo soy concejal y porque tú la has llamado y porque tú también eres una persona abierta que invita a todo el mundo y no tiene problema. Pero por lo menos se nos escucha. Que a un político que se supone que... Porque es que da hasta vergüenza de calificarse como político, y yo no puedo mentir, da vergüenza con lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Denuncien lo que hay. Espero generar algo de conciencia. ¿Hay gente buena dentro de los partidos políticos en Totana? Sí. Y mala también. Lo que ocurre en Totana es como lo que ocurre en muchas localidades, que se genera una correa de transmisión, se ha generado de 30 años, donde hay muchos temas que ni unos ni otros van a tocar y que van en perjuicio del pueblo, por intereses políticos. El que quiere entender esto que lo entienda y el que no quiere entender lo que no lo entienda. Se han dado ya localidades o se han dado municipios donde han salido opciones municipalistas que no las van a llamar de Murcia a decirle, oye, no me publiques esto, oye, echa a fulano porque ha dicho no sé qué, fulano que diga lo que le dé la gana. Yo podré estar en contra del aborto, él no, o viceversa. Pero si nos sentamos a trabajar en una reunión por asuntos del pueblo, no a divagar con historias, que es lo que ocurre en los partidos políticos. ¿Qué le aconsejo a esas personas? Que piensen, que se sienten a reflexionar un tiempo, y si ven que el partido político no les ofrece lo que ellos buscaban, puerta. Habrá que hablar de esto. Esto es muy complicado, Sí, pero parece ser que los ciudadanos, todos ellos, están llamando a la puerta del cambio. No saben qué todavía, están llamando a una puerta y cuando se abre, pero están llamando a la puerta. ¿Llamaron con Podemos y Ciudadanos? Bueno, yo solo un apunte, porque él ha dado opción de que una de las opciones políticas es no votar, porque evidentemente él conoce a Trevijano bastante bien, aunque no le haga ni puñetero caso, pero lo conoce bastante. Sí, te voy a dejar, perdón Alejandro, al regreso del corte, me continúas un momentico y regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia. Comentabas antes del corte, comentabas que ibas a hacer una reflexión sobre el votar o no votar que planteaba Juan Carlos y citabas a Trevijano. Vale. Brevemente, porque quiero muy brevemente. Ya sabéis que tenemos tres opciones: el voto nulo, el voto en blanco, votar a un partido o no votar. ¿Vale? Evidentemente dice, bueno, es que la mayoría de los ciudadanos no van a contemplar el no votar. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas primero porque piense que es lo más honrado, es decir, no solo por lo que va a conseguir, ¿vale? Es decir, es posible que si, bueno, pues yo no tiro un papel por la calle, ¿vale? No vaya a conseguir que mi ciudad esté completamente limpia porque otros ya sé que van a tirar un papel, ¿vale? Pero bueno, sí tengo que hacerlo, ¿vale? Entonces, es una opción como otra cualquiera el no votar. Es una decisión política el no votar. Y es una decisión que tiene consecuencias políticas, como el votar. Tiene consecuencias, pues el no votar tiene otras consecuencias. Y la consecuencia en este caso es deslegitimar un sistema que es un sistema corrupto. Un sistema que, da igual el partido que haya gobernado en España, la lista de corruptos es enorme. Y es un sistema corrupto porque no hay independencia judicial, no hay separación de poderes y no hay libertad colectiva y por lo tanto no hay libertad individual. Entonces la única forma es deslegitimar el sistema. Y sí ha ocurrido en la historia de casos con un 50 y un 60% de abstención que se han cambiado regímenes completamente, ¿vale? Como por ejemplo en Guatemala. ¿Vale? O sea que estamos hablando de que eso sí que ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido jamás es cambiar un sistema corrupto participando en él. Eso no ha ocurrido jamás en la historia. Vale, yo le dice que... Y ya, que pasamos de cambio. Sí, que sigo a Trevijano, pero no cumplo, sé por lo que lo dice, porque estoy dentro del sistema. Pero, Trevijano también dice, quien no conozca a Trevijano, que lo busque en internet porque si no, no se puede explicar ahora mismo. Vamos a ver.
Traijo también dice que vamos a hablar de partidos nacionales, partidos del Estado, partidos que están integrados en el Estado y partidos que se reparten el poder. Mientras que eso pase o no pase, mientras que esa transición se dé, del mismo modo que en el MCRC, en el movimiento de este señor, hubo una gente que apostaba por hacer la guerra dentro del sistema, cosa que no, porque tiene razón, no se puede cambiar. Hay personas como yo que piensan que mientras que eso llega o no llega, la gestión diaria está. La gestión diaria está, la vida pasa. Soy totalmente reacio y no voy a entrar más a un partido, ni me voy a afiliar a un partido a nivel nacional, pero la guerra o esa palabra que da tanto miedo que se llama revolución, esa revolución pacífica, esa revolución hay que hacerla, del cambio del sistema, de manera que podamos de verdad elegir a nuestros representantes. La manera que veo más cercana de hacerlo es a nivel municipal. A nivel municipal sí se puede llegar a un entendimiento con la gente y sí se puede trabajar, y no caer en esos vicios. Pero que es muy complicado, porque se podrán dar también el problema de las listas en un momento dado, se podrá dar el problema de ambiciones de ser el número 1, de ser el número 2. Entonces todas esas cosas es lo que uno, por mucho que se rompa la cabeza, pues tiene que dar con gente que entienda, tiene que dar con gente que ha tenido la experiencia política ya y que sabe lo que hay, ¿no? Es muy complicado y hay que estar dentro de un partido, se tiene que haber pasado por un partido para entender lo que estoy diciendo, ¿vale? Y nada más, yo en principio no creo. Vamos a ver qué sucede de aquí para adelante, ¿ok? Cierto es que cambios vienen, hay cambios, porque la gente está... Vamos, yo no los veo por ningún sitio. Yo no los veo esos cambios. No, sí, la gente, hay descontento en la población. Ya lo hubo con el 15M. ¿Hablas de Totana? No, hablo a nivel general, o sea, hay un descontento. La gente quizá tenga miedo al cambio, porque los cambios siempre son traumáticos, causan cierta, pero lo que sí percibo en la gente, que lo que hay en este momento no los representa. ¿Okay? Pero el miedo al cambio de repente los paraliza también. Pero bueno, vendrán tiempos diferentes y sucederá lo que tenga que suceder, que siempre lo mejor. No, la pregunta es muy sencilla. Imaginémonos por un momento, para terminar ya, que llegan las siguientes elecciones municipales. Imaginémonos por un segundo que no va a votar nadie. Y ahora me dices tú qué pasaría. Eso es imposible. En Totana es imposible. Solo en Totana. Imaginémonos por un momento. Imposible. Es imposible. En Totana es imposible. No es imposible. No es imposible. En Totana es imposible. Pero imagínatelo, ¿qué pasaría? Pero no. Va a venir ¿qué pasaría? En Totana, si esa es la pregunta se viera eso y tú vendieras la idea de que no votara la gente que está en desacuerdo con lo que está sucediendo en este momento, el que no votara a nadie sería imposible. Habría por lo menos un partido, y ambos sabemos quién es, que ganaría. Pues seguramente pasaría que en lugar de salir Totana como el 9º ayuntamiento más insostenible de toda España, pues saldría el primer pueblo, y evidentemente tendrían que explicar por qué, porque estoy hablando evidentemente, no estoy hablando de un voto porque me he ido con mis amigos, es decir, sino que es una abstención activa, es decir, una abstención activa, si hubiera una abstención activa total en Totana, evidentemente sería una noticia y como pasa con ese un pequeño toque que activaría una reacción en cadena. He sacado los titulares a ustedes. A ti te acabo de sacar un titular que ha llegado el 19, si la gente no votara en mayoría, saldría en la prensa como Totana, el primer pueblo con una abstención verdadera, ¿no? Y a ti te he sacado otra noticia que posiblemente está a la puerta de constituirse otro partido político para... Pues ya sabes más que yo. No, pues no, yo no sé, dicen que... Ya sabes más que yo. El 28 de diciembre, Juan Carlos, hubo un pleno inconcluso porque falló, comentábamos al principio, falló el audio, pero sí dio tiempo a aprobar una propuesta del Partido Popular, del Partido Socialista, que era impulsar las instalaciones de energía fotovoltaica para el autoconsumo. Esa moción del Partido Socialista fue aprobada por unanimidad. Entre los puntos que él consideraba, y que sientan que es importante, el ayuntamiento estudiaría si sus ordenanzas fiscales es viable que los pequeños productores de energía fotovoltaica menos de 10 kilovatios para el autoconsumo en sus domicilios y pymes obtengan una bonificación del impuesto de bienes inmuebles como parte para incentivar eso. Coméntame algo de esa moción, Juan Carlos. Bueno, rápido, por si también quiere comentar algo. Que quiero reflexiones de... La moción, pues otro brindis al sol, como se suele decir, pero no me gusta ni la expresión. El tema de la eléctrica es una vergüenza que provincias como Murcia,
con el sol que tenemos 366 días al año, casi, no desarrollen y no potencien el uso de la energía. Yo, como no tengo tiempo para explicarme allí, hace unos días colgué en el Facebook que tengo y voy a publicarlo en los medios locales un poco la explicación. El impuesto al sol, aquí se tumba en octubre con una sentencia el impuesto al sol, pero no porque los partidos políticos que hacen un pacto a principios de la legislatura para pararlo, lo llevan a cabo. Porque todos sabemos las conexiones que hay con las eléctricas y los partidos políticos. Hay una sentencia donde dice que el que consuma el 100% de su energía, de sus equipos, no va a tener que pagar nada. El que esté conectado a la red pagará un porcentaje por el uso de esa red pública. Bien. Pero no se dice que en 2012 y las eléctricas ya quieren llegar a convenios con el gobierno del Partido Popular, que es el que impulsa el impuesto al sol, porque las tecnologías solares, la fabricación de placas solares ha bajado un disparate en estos últimos años, y ahora mismo alimentar una casa de campo, una casa o un piso con energía solar sale bastante rentable, entre comillas, ¿no? Entonces, no se está teniendo, la política nacional es una vergüenza y una pena que tengamos países como Alemania, que le están dando caña al tema de la energía solar, y países como España, sigamos dependiendo de lo que he publicado hace unos días, de las mafias de las eléctricas, donde ya querían posicionarse ante la bajada de esos equipos y esos costes, ya querían posicionarse con impuestos. A partir de ahí soy de los que piensa que en el pleno no gustó mi expresión nacionalizar. Pues miren ustedes, hasta hace poco las redes eléctricas en España eran públicas y funcionaban perfectamente. Si no les gusta la palabra nacionalizar, usemos la palabra público. La sanidad española está de propiedad del pueblo, ¿no? Es pública, ¿no? La educación es pública, ¿no? Eso se llama nacionalizado. Como cuando uno habla de nacionalizado, recuerda a otras películas que hay, por ejemplo, en tu país, con una nacionalización mal llevada, mal gestionada. Yo lo que hablo es de que hay que garantizar... Aquello no es nacionalizado, expropiado. Bien, yo lo que hablo, para que todo el mundo me entienda, es que hay que garantizar unos precios. La luz ha subido un 80 y tantos % de pocos años, de 3, 4 años para acá. Yo en 2007 compré 4.500 euros en placas eléctricas para mi casa, donde era energía de bajo consumo y era rentable hacer la inversión. A mí me cuesta encender la calefacción en la época de invierno 1.500 euros, por lo bajo. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que ve todo el mundo, que está liado en mantas en sus casas. Entonces, si es tan disparate decirle a unas empresas que tienen que garantizar un mínimo sobre algo que es necesario para vivir, como es la energía, tenemos un problema muy grave. Y la luz es que va a seguir subiendo. La iniciativa del PSOE es muy bonita. Ahora, yo lo que les dije y vuelvo a decir es cómo van a potenciar el uso de la energía fotovoltaica en Totana. Vamos a trabajar en Totana. ¿Cómo vamos a hablar con las empresas de aquí para que vendan, para que se haga, que se pueda? Estas son las cosas a las que yo me refería antes. A dejarse de aterrizar y a trabajar por tu pueblo. Y luego el beneficiar en el IBI. Pues casualmente ahora el ayuntamiento, y a lo mejor es porque soy nuevo y no me he enterado, va a subir el IBI un 3%. Pero porque tiene los valores catastrales sin revisar desde 2001. Y el gobierno, los valores catastrales que hay que ser... Esa observación te digo, documentate bien. Sí, me estoy documentando. Pues por ahí un comentario de que estás desubicado, que no te enteras. Entonces la prensa está mal y el catastro que he mirado hoy de la página nacional donde dice que Totana tiene que revisar los valores catastrales desde 2001 está mal, y donde dice que como no reviso los valores catastrales cada 5 años, los que no lo han revisado hasta antes de 2004 van a pagar, Carlos, los precios de la burbuja. La moción del Partido Socialista que se aprobó por unanimidad. Y me sorprende que sea una cosa que aprobada por unanimidad lo consideres de inicio un brindis al sol. O sea, ¿cómo tú apruebas y ves, le das el visto bueno a algo que de antemano sabes que es estéril totalmente? Pues porque las mociones resulta que uno descubre que hay mucha simbología en las mociones. Entonces, si uno, por ejemplo, lee una moción donde dice el fomento de la fotovoltaica y tal, y votas que no, lo mínimo que te dicen es fascista. Bien, yo voto
y yo ahí digo que es lo que luego no se ve en el pleno, luego la gente no ve los plenos porque son un ladrillo, pero yo digo que ¿dónde están las políticas para Totana? Para Totana, para potenciar que la gente que tenga, para informar. Oiga, mire usted, ¿sabe usted que ha bajado la placa solar? ¿Sabe usted que podemos ver para hacer unos paquetes con las empresas locales, para facilitar que vendan y que instalen y crear empleo? ¿Sabe usted? Esas son las políticas que yo digo que se tendrían que hacer y que no llegan al pueblo. ¿Qué opina de esa medida que propuso el Partido Socialista? Bueno, me parece, pues dentro de este lenguaje, como usuario, como ciudadano normal, yo lo que veo es todo este lenguaje socialdemócrata, ¿no? Que es ambiguo, ¿no? Es decir, vamos a fomentar la educación, por ejemplo, vamos a fomentar el uso de las placas solares. Bueno, tienes que explicar exactamente cómo, es decir, qué es lo que vas a hacer para fomentar. A mí la intención a mí me parece estupenda, es decir, todo lo que sea fomentar pues el uso de energías renovables, como hacen otros países, sería genial. Pero para empezar estamos hablando de que el impuesto al sol, como se suele decir, es un impuesto para aquellos usuarios cuya conexión, digamos, su instalación fotovoltaica está conectada a la red, ¿vale? Es decir, si no estás conectado a la red, a ti esto puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, ¿en dónde puede haber? Bueno, aquí en Totana tenemos muchísimas viviendas que son casas. Esas personas pueden perfectamente comprar un pack de placas solares, instalárselas e independizarse completamente, que es lo que yo recomendaría. Es decir, eso es lo que más pánico le daría desde luego a las eléctricas, es decir, directamente, y prácticamente con 3.000 o 4.000 euros un usuario puede independizarse energéticamente. De la mayoría, a lo mejor, bueno, tengo vitrocerámica, a lo mejor eso es más complicado. Pero a mí, si no me dicen exactamente a qué medidas es decir, quiero transparencia. En este ayuntamiento falta muchísima transparencia. Y esto es una crítica directa, es decir, falta transparencia. Yo hoy me he metido en la página web donde pone transparencia de esto y no, bueno, desde luego, esto porque es una propuesta que todavía pues faltaría ver cómo se desarrolla, pero hace falta saber exactamente cuánto dinero nos va a costar ese desarrollo de las placas, en qué se va a gastar, en qué consiste ese desarrollo, de cuánto dinero va a costar, porque no hay nada gratis. Es decir, cualquier subvención que se da por tener unas placas solares la estamos pagando nosotros. Es decir, que, no sé, a la gente a veces me cuesta, yo cada vez que dicen nos vamos a gastar el dinero en esto, digo, no me lo voy a gastar yo, o sea, realmente. Entonces, lo que desde luego tendrían que hacer es facilitar, esto ya a nivel nacional y a nivel local, el hecho de que, por ejemplo, las personas que no viven en una casa o en el campo, sino los que viven, por ejemplo, en una vivienda, facilitar los trámites para instalar, porque ahí es donde vienen los problemas. Claro, en una comunidad de vecinos ahí hay muchos problemas, porque es más difícil que tu instalación eléctrica no te la puedes instalar. Ahí es donde está el problema. Entonces, yo sinceramente no veo precisamente este ayuntamiento ágil con el tema de los trámites. No lo veo ágil, ¿vale? Y tampoco los veo capacitados entonces en dar lecciones de cómo se supone que tiene que agilizar, porque lo cierto es que basta con que intentes abrir un negocio en Totana para que te des cuenta de lo que cuesta montar un negocio en Totana, por los trámites burocráticos que existen. Entonces, antes de inventarnos cosas, que esto me parece muy bien que lo hagan, pero vamos a intentar facilitar las cosas que se supone que ya se tenían que ser fáciles. Y esto, pues, lo que tendrían que hacer, que dudo mucho que lo puedan hacer a nivel local, porque aunque quieran no van a poder, que es cambiar la ley, evidentemente, que impide y pone tantas trabas para que comunidades de vecinos puedan instalarse las placas. Por desgracia, a nivel local, pues no tienen esa fuerza. Y eso lo pueden decir, evidentemente, porque son Izquierda Unida y son PSOE, porque si fuera Partido Popular, aunque quisiera no podría, porque desde luego, si no interesa los intereses generales del partido, aquí no lo van a cambiar. ¿Ibas a comentar algo, Juan Carlos? Sí, perdón, en relación a lo que decías de por qué voto que sí, la crítica la hago. Es un pinisazo en el sentido de que a principios de la legislatura, en la documentación que saqué para el Pleno, que no me dio tiempo a leer, no me da tiempo, 213 diputados, ahora lo voy a leer tranquilo si no te importa,
213 diputados, 15 millones de votantes, es decir, que son más que suficientes para tumbar el Real Decreto del impuesto al sol, un impuesto que no se ha llegado a llevar a cabo por miedo del Partido Popular a meter eso, pero en octubre se ha tumbado. A principio de la legislatura ya había fuerza política, esos 213 diputados con 15 millones de votos, para tumbar ese impuesto o esa intención de cobrar ese impuesto. ¿Qué ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos en estos años que llevan metidos en la carrera de San Jerónimo? Subirse a la moto. Subirse a la moto. ¿Dónde están las iniciativas de Podemos reales, fuertes de verdad? En lugar de entretenerse en chorradas separatistas y en estupideces, de ponerle el cascabel a las eléctricas. Cuando tenemos la factura de la luz y quien la vea y vea el bocadillo, el quesito de los porcentajes, estamos pagando un 70-80% de impuestos. ¿No hay otra manera de gestionar la energía en España? Mentira, hay intereses. Hablando de intereses. Entonces, perdón, para terminar. Esto es una moción que se lleva a tipo por noticias que hay a lo largo del mes que los partidos políticos meten, que nada tienen que ver, en cierto modo, con la vida en Totana, porque si quiero promocionar el uso de la energía solar en Totana, hago un proyecto, hago un estudio, cojo a unos técnicos y motivo y doy fuentes de financiación o me muevo en mi pueblo. Pero es que es lo que él dice. Totana podrá haber casas de campo y podrá haber sitios que iban de la solar directamente. Pero es que el sistema de vivienda que se implanta y cada día más, que es el bloque, el piso, tú no podrás entonces acceder a esa energía porque físicamente no te permite hacerte esa instalación. Entonces, el brindis al sol es que aquí tenemos los partidos políticos que hace 2 años se ponen de acuerdo para trabajar y ahora, por otro lado, a nivel municipal, te vienen con la historia esta. Pues bueno, pues muy bien. Claro que tienes que votar que sí, pues adelante. ¿Y ahora qué vais a hacer? Que vosotros sois el gobierno, yo no. ¿Qué vais a hacer? Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes quisiera dejar una reflexión al hilo de lo que comentaba Alejandro hace unos momentos, ¿no? Él decía que están bien, se dan las posibilidades para que se cree una autonomía fotovoltaica, pero a la vez se crean las trabas para que eso se ralentice, ¿no? O no se haga. Entonces, pregunto una cosa. En el año 2012, Iberdrola sugirió muy sutilmente en una conferencia que dio que era necesario crear un respaldo que los protegiera a ellos ante esto que está sucediendo ahora. Inmediatamente, en el año 2015, el gobierno de Mariano Rajoy crea el impuesto al sol. Un impuesto que en el 17, creo que fue en octubre del 17, fue anulado por la Unión Europea. Les pregunto, ¿tiene que ser las instancias europeas las que protegen al ciudadano por cuanto los intereses de las eléctricas, que son el verdadero cementerio de elefantes de los políticos, ¿ok? tienen al gobierno comprometido con ellos? Y nuestros intereses realmente los garantizan los tribunales europeos, como sucedió ahora cuando ellos consideraron que era injusto ese impuesto. Al regreso del corte. Queridos amigos, retomamos con la última parte de la tertulia. Les hacía la reflexión inicial donde de alguna manera sienten que lo que estás proponiendo, que comentabas tú y comentaba Juan Carlos, de la creación de plantas fotovoltaicas que de alguna manera ayudarían un poco más al ciudadano, no se verían un poco limitados por las trabas burocráticas impuestas por las mismas eléctricas, que son, como reconocía, el verdadero cementerio de elefantes de los políticos. Sí, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde sale la iniciativa para promover ese cambio en la ley, ¿no? Para poner ese impuesto, cambiar la regulación, impedir? ¿A quién le interesa? Pues mira, al director de Perspectiva de Iberdrola, que en 2012, Gonzalo Sáez, le presenta el proyecto a Rajoy, viendo que bajaban lo que has dicho, en 2012, para meter el impuesto. Exacto. Y no quedarse descolgado. Es decir, un partido político no debería, bueno, un partido político, hablo de partido político, pero bueno, el legislativo tiene que ejecutar lo que dice el poder
que quiere la sociedad. Es decir, lo que tienen que hacer es legislar en función de la voluntad del pueblo. Y el Ejecutivo tiene que obedecer. Entonces, como no hay separación de poderes, como el Ejecutivo y el Legislativo son el mismo, ¿vale? Ellos aplican la ley y dicen, no, nosotros aplicamos la ley, sí, pero es que la ley la redactáis vosotros. No la estamos redactando nosotros. ¿En qué programa electoral de qué partido ponía impedir el uso de energías renovables cuando existe esa posibilidad? ¿En qué programa electoral estaba? No estaba en ninguno. Entonces, el problema es que las grandes empresas, a las que luego se jubilan los políticos, son los que toman esa decisión. Y evidentemente aquí está comprometido el sistema. Entonces dicen, yo quiero cambiar la ley votando. ¿Me quieres decir que hay alguien que haya votado en favor de poner ese impuesto al sol? ¿Ha habido alguien en este país que esté en contra del uso de la energía fotovoltaica? Yo no conozco a nadie que esté en contra de ese uso. ¿Quién ha votado eso? Entonces, todavía hay ciudadanos que dicen, no, es que yo tengo que votar para tomar esa decisión, para cambiar eso. No existe nadie que esté en contra del uso de placas fotovoltaicas. ¿De dónde sale esta necesidad de querer cambiar esto? Y a nivel local no van a poder hacer nada que no les dejen hacer a nivel nacional. Entonces, yo lo único que pediría es porque esto ocurre mucho en los plenos de Totana, que a veces parece la ONU, ¿vale?, porque parece que estamos hablando de grandísimos temas, es decir, desde casos famosos de la alcaldesa de voy a bajar el precio de la gasolina, pasando por salvemos a todos los animales, o por el desierto, por el Sáhara libre, es decir, hay una serie de cosas, es decir, el Ayuntamiento de Totana lo que tiene que hacer es resolver los problemas de Totana, los problemas de los totaneros, y lo intentan. Yo sé que lo intentan, es decir, no quiero creer que ellos no quieren hacer. Pero tienen que centrarse en esos temas, tienen que centrarse en aquellas cosas en donde pueden cambiar las cosas. Quizá no puedan cambiarlo, aunque quieran, porque el sistema no les deja, que es lo que yo creo. Yo no es que crea que los partidos de Totana, la gente que participa dentro de la política, no quiera mejorar la vida de sus ciudadanos. Yo ya sé que intentan hacerlo, pero no pueden aunque quieran, no pueden porque el sistema no se lo permite, ni aunque quieran. Quieren fomentar el uso de las placas solares, pero no van a poder hacer absolutamente nada realmente práctico, a no ser que me expliquen qué medidas van a hacer exactamente para que pueda, pero no van a poder hacer absolutamente nada que no les deje la legislación, y la gente que vive en un piso va a poder sin seguir instalarse una placa solar. ¿Por qué? Porque una ordenanza municipal no es de rango superior de una ley de ámbito nacional, es decir, no puede ir en contra. Es decir, entonces, o si no, que me lo expliquen, me digan, ¿no?, cómo lo van a hacer. Ojalá pudieran hacer que los vecinos de Totana pues pudieran instalarse unas placas solares, independizarse, sí, porque como dice, tenemos muchos días de sol, ¿no?, como ahora, que está toda España nevada, menos aquí que tenemos un solazo. Entonces, aquí es un problema de sistema, y es recurrente porque todos los problemas que tenemos en nuestra vida social, en nuestra sociedad, por muy pequeños que sean, siempre se van a dar de trabas con el sistema general. Juan Carlos. Bueno, la pregunta es sencilla. Las eléctricas, igual que las petroleras, si se estima que queda carburante fósil para 80, 90 años, lo que sea, se van preocupando de posicionarse en las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que a diferencia de las eléctricas, petroleras, a diferencia de las eléctricas, es que los que tienen un sillón de cuero en las empresas son en las eléctricas, no en las petroleras, los políticos que se jubilan. Sí, claro, pero entonces el compromiso es diferente. Cuando empieza la transición, claro, va empalmado. España tenía casi todas sus empresas nacionalizadas. Renfe, Iberdrola, CESME, SEAT. La lista es interminable. La mayoría están o son las que forman el IBEX 35. Eso, bueno, el discurso es que es así. La mayoría son las que forman el IBEX 35. Vale. Comienza la transición y hay como un relevo de poder.
Entonces hay unos intereses creados donde tú decías antes, es que tienen que venir de Europa algunas veces a... Sí, pues fíjate, con lo que es la Unión Europea, que es otro circo de 7 pistas, se sorprenden de temas como, por ejemplo, recordar, por si alguien no lo sabe, que se han declarado nulas todos los procedimientos hipotecarios en España por una sentencia europea, por las barbaridades que esta clase política durante 40 años... Protegen fuera lo que tenían que proteger. Sí, y te digo que fíjate cómo estaremos para que países de fuera miren ciertas barbaridades y digan, pero bueno, ¿qué hacen los españoles? ¿Qué está pasando ahí? Y una de ellas es que es inconcebible que un país como España no sea una potencia fotovoltaica. Una potencia fotovoltaica. Y que se potencie. A nivel local, cada uno puede cambiar una ley de rango superior, pero sí puede hacer políticas enfocadas locales a promocionar ese uso, a informar, a hablar con los profesionales de la zona, a dar trabajo, porque al final da trabajo, a concienciar, igual que concienciamos, por ejemplo, o destinamos programas pues, en derechos, en igualdad, en colectivos gay, que lo veo todo muy bien, pues bueno, hay unas políticas enfocadas a, en lugar de tanto hablar, hacer. Y ese hacer no es tema de los políticos, es tema de los profesionales de los sectores. Gente que, técnicos, comercios locales, que de paso, pues mira, también se animaría un poco, que se pudiese informar a un señor en un chalet, oye, mira, que me consta que el particular se informará, ¿no? También de ver lo que puede hacer. Pero no está de más la información, el promover, el hacer política de verdad de calle. Lo que pasa con las mociones, pues pasa eso, que muchas veces los partidos, que ahora si nos da tiempo hay que hablar del tema de lo de la policía, por ejemplo, que es otro ejemplo. Quería tocarlo ahora. Pues pasamos y te sigo con el hilo. Exactamente. Otro punto que se trató en el Pleno fue, que dio tiempo a tratar pocos puntos, pero... Sí, porque se fue el chisme. Exacto. Fue también a propuesta del Partido Socialista, fue la equiparación salarial de los diferentes cuerpos policiales. Una propuesta que fue aprobada por unanimidad. Claro. Eso de alguna manera, no, yo lo interpreto así, ¿no crees que puede crear conflictos entre las policías de las diferentes comunidades y de los diferentes ayuntamientos? No, yo voy a intentar resumirlo rápido, que también publiqué algo al respecto. Vamos a ver. El Partido Socialista pide la equiparación de los sueldos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están equiparados, ya. El problema que hay aquí es que lo que no se van a meter ni el gobierno del Partido Popular, porque esto es otra moción tipo, porque a nivel político, a nivel nacional, están trabajando, la cogen y la hacen suya, ¿no? Y la moción del PSOE iba encaminada a promover una subida de sueldo de la Guardia Civil que ronda una media de 200 euros escalable hasta 2020. Bien. Los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil base están igualados. Aquí el problema que se da es que nadie quiere hablar y nadie toca, porque tenemos el chantaje de los partidos separatistas y de los intereses de partido otra vez, es que si una archaina cobra 15.000 euros más al año que un Guardia Civil, ¿cómo le vas a equiparar el sueldo si el gobierno central no tiene la competencia? Si un policía nacional, si un policía local cobra 1.000 euros más que un guardia civil, ¿quién le va a equiparar? Y la competencia es municipal. ¿Qué pasa con los suboficiales y con las asociaciones de tropa y marinería que ya se están moviendo porque la equiparación de guardia y militar es la misma? ¿Hay dinero para equiparar con una archaina? No. Entonces creo que lo inverso sería reducirle a la archaina, ¿no? A la archaina o al mozo de escuadra. ¿Quién se va a meter? Porque son cuerpos de fuerza y seguridad del Estado. Hemos topado, No, ¿quién se va a meter con Puigdemont? ¿Quién se va a meter con los partidos que pasado mañana tienen que pactar? Además, es que se ha cedido tanta competencia a la autonomía que este es otro problema. Que ni PSOE ni PP, que también está engañando, quieren reconocer. Pues porque el ministro Zoido dijo hace unos días que vaya a equiparar los sueldos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Del Estado, no policía y guardia civil, que es como dice el PSOE en su moción. Están equiparados ya. Ahora la pregunta que yo me hago, y a la gente que nos esté escuchando, es si las competencias de la policía autonómica no las tiene el gobierno central, el gobierno nacional, del mismo modo que la competencia de la policía local la tiene el gobierno municipal, él no puede interferir en esos sueldos. Tienen que ser los gobiernos catalanes y los gobiernos vascos.
se está mintiendo y hay una quemazón muy grande en los foros. Entonces la solución sería simplemente equipararlos, pero la Guardia Nacional, perdón, la Guardia Civil y la Policía Nacional hacia el alza. Así no había conflicto con las comunidades. Ellos no le tocan nada y la Policía Nacional y la Guardia Civil subirían. Claro, pero hay recursos para ello. Ahora tú ponle a 80.000 guardias civiles, 110.000, 90.000 de tropa, 20.000 suboficiales. Entonces te pregunto una cosa. Le pones 3.000 de sueldo si realmente y me dices quién los paga. Te pregunto una cosa, simplemente una cosa. Tú reconoces que entre la Policía Nacional y la Guardia Civil no hay diferencias sustanciales de No, sueldo. yo no reconozco. Yo me he metido en los foros. Okay. Y no hay diferencia sustancial de sueldo. 24.000, unos 24.500 anuales. Hay en algunos complementos, perdona. En algunos y bajar complementos. las policías autonómicas no se puede, no lo van a permitir. Subir las nacionales no lo van a poder hacer. No hay. Entonces, que esto sería un verdadero brindis al sol. Otro. Entonces, si tenemos un brindis al sol con esto, tenemos un brindis al sol con las fotovoltaicas, ¿para qué carrizo nos tiramos pleno de 7 horas? Pregunto simplemente, porque... Pues... Bueno, y yo me pregunto por qué estamos hablando de la Guardia Civil Claro. Con la policía local, porque una cosa, es decir... porque son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado igual. Las competencias profesionales de un guardia civil son mucho mayores que un policía local de Totana. Bueno, esa otra, no hablo de competencias, esa otra. ¿Qué competencias tiene una policía local de Totana? Bueno, yo lo desconozco. El tráfico. Me he metido dentro de la página web donde pone transparencia, ¿vale? Me he descargado el presupuesto de ingresos de 2017, los presupuestos. Desde luego, claro, no está. ¿Los has entendido, Alejandro? No. O sea, bueno, no le he dedicado tanto tiempo, aparte yo no soy economista, yo no tengo... Pero bueno, evidentemente sé leer, ¿vale? Es decir, sé leer y de hecho debería estar diseñado para que cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano, pues entienda lo que tiene que... Bueno, evidentemente esto, claro, no está. Tampoco conocemos el organigrama ni estructura profesional del Ayuntamiento de Totana, es decir, nosotros no sabemos, un ciudadano no sabe la estructura la organizativa del Ayuntamiento de Totana y ni de la policía. No sabemos, por lo menos yo no he podido ver, las competencias exactas de un policía local de Totana. Yo sé que son unas personas que van armadas, ¿vale? Llevan su pistola, llevan tal... Pero si tú les llamas porque me ha ocurrido y porque están robando en tu casa, ellos no aparecen. Dicen que llames a la Guardia Civil. No es competencia suya. Es más, estando un amigo, esto es un caso real, están robando, dice, llega la policía local y dice, están robando. Dice, bueno, no, pero que están dentro. Que están dentro. Llama a la Guardia Civil. Es decir, ¿cuáles son las competencias exactamente de la policía local de Totana? ¿Cuánto cobra un policía local de Totana? ¿Es un misterio? Es decir, ¿es algo privado? ¿Es algo que no deberíamos de conocer? No me refiero por nombre y apellido, me refiero a un policía, no saber el sueldo de tal, ¿no? ¿Hacen turnos? ¿O resulta que cada vez que hacen un turno, las horas, todo lo que sea trabajar por la tarde es una hora extra? Son dudas que tenemos los ciudadanos de Totana y no sabemos responder con certeza. Yo no podría asegurar las cosas que digo porque desde luego no lo conozco aquí. Lo que, bueno, sospechamos que cobran demasiado, ¿vale? Pero claro, tampoco lo sabemos, no lo podemos saber. Tenemos cómputos muy generales, pero no tenemos ese dato. Las competencias, a mí me gustaría que apareciera el jefe de policía, cada año, cada 2 años, cada 4, no sé, cada cierto tiempo explicando. Muy buenas, el cuerpo de policía de Totana va a invertir este año tanto en esto, vamos a centrar nuestras actuaciones en esto, en lo otro. Es decir, me gustaría que diera explicaciones. No me refiero a dar explicaciones como para defenderse, no, al contrario, para que hablara el buen trabajo que hace la policía local de Totana, porque a lo mejor no sabemos el trabajo tan maravilloso que está haciendo la policía local de Totana, lo desconocemos, ¿vale? Y me gustaría tener, es decir, cuando hablamos de transparencia, me refiero, y cuando decimos que tiene que la gente participar de forma activa dentro de la vida política de su pueblo, hablamos de que la gente pueda tomar decisiones. ¿Cómo vamos a tomar una sola decisión correcta si no tenemos la información correcta? No tenemos ni idea. Luego, ¿qué porcentaje de policía local de Totana no tiene el bachiller? Porque estamos hablando de sueldazos o no,
de personas que algunos tienen bachiller, otros no tienen bachiller. Es decir, ¿eso es equiparable con cualquier otro funcionario que tiene bachiller? ¿O no? ¿O solo tiene el graduado escolar? Porque si estamos hablando de que cobra más que un guardia civil, cuando sus competencias son menores, su formación es menor, entonces cuando la Constitución, o eso es lo que llaman Constitución, esa carta otorgada, dice que todos tenemos que tener las mismas, una igualdad legislativa, es decir, todos somos iguales ante la ley, ¿exactamente a qué se refiere? O sea, lo que nosotros necesitamos del ayuntamiento es que informe a los ciudadanos a través de su portal, de página web, o como consideren oportuno, de forma que sea accesible para todos los ciudadanos, en qué y cómo se está invirtiendo el dinero público. Nada más. Nada más. Es decir, y que nos cuenten lo bien que lo hace la Policía Local de Otana. Que nos lo cuenten. Estamos en una reflexión intensa ahora, Alejandro, y te pregunto una cosa, Juan Carlos. Me imagino que todos estos considerandos que ha planteado Alejandro, en las propuestas, en las mociones, estarán contemplados. Cuando yo, como miembro del partido X, en este caso el Partido Socialista, propongo una equiparación de salarial entre los diferentes cuerpos policiales, me imagino que tendré información suficiente para saber en qué medida sería ese incremento, si es que es. No, yo a doña Gertrudis, que fue la que presentó la moción allí, le dije en el pleno precisamente eso, que son mociones que algunas veces ellos por desconocimiento, porque es que, mira, a mí hay veces que necesito 3 o 4 días para preparar un pleno, porque cuando te pones a bucear en las mociones, sale pajilla y salen cosas que te ves que son mociones tipo, o por ejemplo, noticias que han tomado de las directivas nacionales de los partidos, perdón, o que les dicen apoyar esto en el pueblo, que vamos a hacerlo, ¿no? Pero a ver, es que algo tan sencillo como que yo diga, oiga, que está en internet, los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están equiparados, que dependen de interior. No así pasa con el Ejército. La policía local, pues ocurre, yo cuando estaba en activo, pues claro, ardía. Es que yo de sargento cobraba menos que un policía municipal. Y siempre estaba con ellos a muerte en Melilla, donde estuviese. Bien, es que es una competencia municipal. Entonces, con los años ha ido derivando... Bueno, las competencias de la policía suele ser local, el tráfico dentro de la localidad y poco más. Por eso muchas cosas que él dice tienen que pasar a la Guardia Civil. Hasta ahí me imagino. Sí, y el problemón de que no hay Policía Nacional. Evidentemente, ante un protocolo de violencia de género... Sí, eso ¿vale? Sí, llevan el tema y se supongo activa. que evidentemente habrá un protocolo. En contacto con la Guardia Supongo que Civil. no será tan fácil el trabajo, porque evidentemente requiere... o sea, yo lo sé que no lo quieres decir que es fácil, pero lo que digo es que evidentemente todo ese tipo de cosas a la gente le gustaría saberlas. Sí, bueno... Para que la gente se implique. Fijaros la diferencia. Dice, no, estamos gastando mucho en policía, pues a lo mejor no estamos gastando tanto en policía, ¿no? O sí, es decir, pero no lo sabemos. O sea, el problema es que no lo sabemos. Entonces, claro, dicen, pongo la moción de sueldo de que hay que equiparar los sueldos. Digo, ¿es que no estaban estandarizados? No, yo pensaba que sí. Yo pensaba que la policía local más o menos cobraba exactamente. Es que, claro, si el sueldo de un grupo tan importante como es la policía local de una ciudad depende del ayuntamiento, del que esté gobernando en cada momento, eso es muy susceptible para que haya corrupción. Eso es delicado, porque, claro, es más difícil de controlar si depende del grupo político de turno, qué sueldos, quién entra, qué tal. Es decir, eso es una cosa. Yo me pregunto, porque tú me estás dando ciertas luces de algunas cosas, ¿no? Me pregunto, cuando una pedida como esta, de una equiparación de sueldos, y que es aprobada por unanimidad, ¿basta simplemente con que yo haga la propuesta y no fundamente mi propuesta para que tú me la apruebes? Yo te estoy facilitando a ti datos para que tú fundamentes tu aprobación a lo que yo estoy haciendo. Pero por eso te digo que hay mociones que si uno se quiere por lo menos preocupar, yo puedo coger un orden del día, lo veo la semana antes que me lo mandan en la comisión informativa, digo, vale, muy bien, cierro la carpeta y me voy a mi rollo, y cuando llega el pleno otra vez la abro. Sí, no, si uno se quiere poner a hacer algo serio, se pone a bucear en las mociones, y cuando se pone a bucear en las mociones, con esa independencia que te da el hablar libremente,
Pues es sorprendente, yo se lo dije a doña Gertrudis, pero con todos los respetos, vamos a ver, es que los sueldos de la policía, insisto, están es que, ¿qué está pidiendo el PSOE? ¿Está pidiendo el PSOE que se equipare el sueldo con un archaina? ¿Qué son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿La Policía Nacional y la Guardia Civil? Sí, el Ejército y la Policía Local, y la archaina, y los Mossos de Escuadra, todas las policías autonómicas. El sistema ha llevado a que sí, lo hablé hace poco también con un policía municipal, vamos a ver. ¿Tenéis una escala interna? No, tenéis, no, aquí, ¿esto cómo funciona? Uno acostumbrado a la vida militar ve cómo funciona una policía local y es increíble, porque el jefe lo pone el alcalde o lo quita, el jefe de la policía es el alcalde y el concejal, los policías de tropa, por decirlo de alguna manera, tienen que tragar y no tragar lo que el poder político de turno quiera. En fin, llevan una organización a nivel nacional que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es lo que hay. Ahora no justifica lo que decía Alejandro antes, de que sepamos poco para no opinar mucho. A ver, vamos a ver. Lo que decía Alejandro, quiero hacer un pequeño inciso. Ahora en el pleno que viene, yo la primera moción que metí en junio fue la de la ley de transparencia. Que iba también en el programa de Ciudadanos, ¿vale? Es que estoy llevando casi el programa de Ciudadanos por delante porque lo hicimos aquí en Totana, pero bueno, había también mucho brindis al sol, sí, mucho declaración de intenciones. Vamos a ver. Se dio para enero de este año, dimos 6 meses y se me aprobó por mayoría absoluta la moción. Pero es que yo estaba pidiendo que se cumpliera la ley, Dios mío. Que hacía 2 años que había terminado, se dieron 2 años en 2015 para que las webs municipales se adaptasen a la tan traída ley de transparencia en las elecciones, que todos íbamos a ser más transparentes que un microbio, que y ahora llega uno al ayuntamiento y es lo que dice él. La ley de transparencia te obliga a que esa página web sea algo vivo, a que un periodista, a que incluso un político, en lugar de tener que estar solicitando documentación al ayuntamiento, entre y tenga un archivo. Se ha contratado tal presupuesto. Policía, jefe, tanto. El otro, tanto. Son sueldos públicos. Y la ley de transparencia está muy bien, ¿eh? Sí, es de las pocas que están bien, está muy bien. Es la leche, con perdón. Pero es que yo mismo entro en la página web, me voy a la corporación y no estoy. Digo, bueno, me lo tomaré a broma. Pero es que nadie se ha preocupado de decir, pon a Carrillo aquí, aunque sea independiente, que está en la corporación. O sea que... Se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo, Alejandro Maestre. Placer. Y Juan Carlos Carrillo, lo mismo. La próxima vez que me vengas acá con propuestas del Pleno, venme con menos brindis al sol y con más cosas realizables. No hemos hablado de la propuesta del parque de vivienda. No, que he hecho yo, y al final no me hago yo. Estarás frecuentando esta casa, claro, porque yo aquí te doy más de minuto y medio. Y al final no me hago publicidad. Okay. Al final, o sea, yo te voy a dar más aquí en esta casa, más de minuto y medio para que puedas hablar. Gracias. Y hablaremos de esa cuestión que nos quedó por falta de tiempo, lo de las viviendas. Efectivamente es un problema importante que hay muy que fuerte hay con que la demanda de alquiler que... Pero no me hables ahora que ya hemos terminado. Juan Carlos, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo conversado por nuestros invitados. Hemos hablado de la policía, hemos hablado de las fotovoltaicas, hemos hablado de lo que está sucediendo en Ciudadanos y el cambio que se requiere a nivel nacional para atender las necesidades que los ciudadanos cada vez más fuertemente piden. Muchísimas gracias y hasta la próxima.